Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar con un nuevo canal y miren, hoy tenemos una entrevista con la maestra y licenciada Sandibel Vega Maldonado. Actualmente también es estudiante del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, cursando la maestría de Finanzas Públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Antes que nada, gracias por la invitación y dar este espacio para llevar a cabo esta entrevista. Pues miren, el tema es muy relevante, muy importante. Lo que nos va a platicar es tipo de cambio y mercados de derivados. Pues vamos a iniciar, Sandy. Permíteme. Pues, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Qué podemos entender por esto, Sandy? Bueno, el tipo de cambio lo podemos definir como la relación de valor entre dos monedas. Es decir, te indica cuántas unidades de una moneda necesitas para obtener una unidad de otra moneda. O también se le puede conocer como paridad de una divisa con respecto a otra. Es importante mencionar aquí que el Estado define cómo se va a calcular el tipo de cambio. Ok. ¿Qué podríamos tener como puntos claves del tipo de cambio? Bueno, aquí interviene mucho el tema de la oferta y la demanda de cada moneda en el mercado. Esta fluctúa constantemente y afecta a tus finanzas cuando viajas, compras productos en otras monedas o inviertes en activos en el extranjero. El tipo de cambio entre dos divisas también puede verse afectado por las decisiones de los bancos centrales. Dicho de otra manera, el tipo de cambio es como el precio de un producto que va subiendo o bajando en función de la cantidad de gente que lo quiere comprar o vender. Este precio te afecta cuando viajas, porque pagarás más o menos por tus compras en función de si tu divisa está más alta o más baja frente a la del país al que vas. Por ejemplo, si viajas de México a Estados Unidos, necesitas saber cuántos pesos mexicanos se requieren para obtener en dólares. En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y la demanda, como lo habías mencionado anteriormente, de cada divisa, por medio de mercados de divisas. Y en algunos sistemas de tipo de cambio, los bancos centrales de un país intervienen en el mercado para establecer un tipo que favorezca su economía. Ah, ok, es interesante saber porque si quiero viajar, ¿verdad? Voy a salir. Espero que este año sea de vacaciones y voy al otro país, tengo que tener en cuenta esto. Wow, muy amable, eso es interesante. Oye, ¿y qué me podrías comentar? ¿Cuáles son los tipos de cambio? Bueno, hay un mundo de este tipo de cambio, pero el más usuales, los más importantes se podría decir en el mercado, los vamos a dividir en tres tipos, que es en fijación, operaciones y valor. Los de fijación es el tipo de cambio fijo, está dentro de esta clasificación, y es la política monetaria que se enfoca en mantener la estabilidad por medio de intervenciones en el mercado cambiario. El otro es de banda, que no es muy común, y el flexible, que es la política monetaria. Esta es autónoma y se puede orientar a otros objetivos internos. En la clasificación de operaciones tenemos el de spot, ventanilla o interbancario. Es el tipo de cambio que utiliza para las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares. Tenemos también el de fecha rota. Este es como un periodo determinado, ya sea 12, 24 o 48 horas. Y el cruzado. El cruzado es el dólar, que no es una divisa base ni de cotización. Se opera con una divisa contra otra que no es el dólar, pero hay que tener en cuenta el dólar, ya que aunque no aparezca en el cruce final, se emplea en los cálculos y se negocia la primera divisa contra el dólar y después se negocia el dólar contra la segunda divisa. Este está un poquito enredado, pero es como cuando tú vas a viajar o vas para un país y te dicen, saber que no tenemos por el momento ese tipo de cambio, lo que haces tu moneda, cambiarla por dólar y después el dólar lo cambias por la moneda donde vas a viajar, por ejemplo, pesos colombianos. A este se le llama este tipo de cambio. Y tenemos otra clasificación que es la de valor. Aquí encontramos dos tipos de cambio. El tipo de cambio real, que es de una divisa, es el poder adquisitivo de la misma en función de los precios del país de otra divisa. Y aquí es importante recalcar que cuando tenemos mayor a 1 se llama o se denomina revaluación o apreciación, y cuando es menor a 1 es depreciación.
Y el tipo de cambio nominal es el tipo de cambio tal y como lo conocemos, es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas. Perfecto, voy a manejar todo en dólares, me parece. ¿Qué nos podrías comentar acerca de los mercados de derivados? Bueno, este es un tema pues muy complejo en cuestión si los mercados y como las finanzas sean en un futuro, así como nuestra vida, que el futuro genera incertidumbre y riesgo. Vamos a hablar un poquito aquí antes de enfocarnos a mercados de derivados, hablar un poquito de esta incertidumbre y este riesgo, teniendo o definiendo como que el riesgo son las cosas que sucedan al contrario y que el riesgo nos permite identificar, cuantificar, gestionar, administrar y este tiene un costo. El riesgo lo podemos clasificar en sistemáticos y no sistemáticos. Sistemáticos, no hay control. Ejemplo, mercados, políticos y económicos. Y el no sistemático sí tienen control. Hay control y nos encontramos esto en las operaciones, en lo administrativo y lo financiero. Se me hace muy interesante. Oye, ¿qué me puedes comentar acerca de mercados de derivados? Bueno, es importante mencionar en este tema y un dato muy curioso, que en cuestión en Chicago, en 1980 iniciaron estos mercados de derivados y tiene una participación del 30% del PEA, de la población económicamente activa, y en nuestro país apenas se iniciaron en 1998 con una participación, no vas a creer, del 3% de nuestra población económicamente activa. En México, en nuestro país, tenemos el MEXDER, que es el Mercado Mexicano de Derivados, y aquí vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el MEXDER y los OTC, el Over the Counter. El MEXDER sí está regulado, digo, para empezar a como diferenciar un poquito, el OTC no está regulado. En el MEXDER existen contratos, estos son estandarizados por tiempo y cantidad. En el OTC es a la medida. Aquí tenemos en los commodities, son materias primas cuyo precio es volátil. Y en esta tenemos la clasificación de indexados, derivados, materias primas. En el OTC, cualquier bien, que se permite tener cualquier bien, ¿no? Y aquí sí es como algunas materias primas. Y también tenemos el tipo financiero, ese está dentro del MEXDER, que son todos aquellos que no tienen materialización, por ejemplo, el tipo de cambio, la tasa de interés, índices bursátiles, y también tenemos los no financieros, que son todos aquellos que sí tienen materialización, que es, por ejemplo, el gas natural, el petróleo, la gasolina, el maíz, el trigo, caña de azúcar, café, el acero, por mencionar algunos. Y en el OTC es cualquier. En el MEXDER tenemos que esta es una administración, que es la Cámara de Diputados, y en el OTC pues no existe. Y en el MEXDER, por último, tenemos clases de contrato, que estos pues son a futuro, que hablábamos anteriormente del futuro, que genera incertidumbre y riesgos, que también ya hablamos el tipo de riesgo, y que hay opciones y obligaciones dentro de este contrato. Y en el OTC los conocemos o tenemos los famosos forwards, y a su vez los swap y los warrant. Qué interesante, pues de antemano agradezco la explicación que nos das, desearte lo mejor éxito en esta maestría que estás cursando y pues agradecerte de antemano, ¿no? No, al contrario, muchas gracias, y es un poquito, es como una introducción, un resumen de estos temas. Digo que son conocimientos que voy adquiriendo en esta maestría y que invito a todos a iniciar una maestría, a empezarse a actualizar, porque vas conociendo, te vas actualizando y eso es muy importante. Exacto, la preparación es importante. Muchas gracias, Annie. Que tengas una excelente tarde. Gracias, igualmente.